Santi, ¿qué tenemos que saber sobre esta reforma laboral que es extensa, que además tiene un montón de puntos, algunos que uno dice, bueno, ve con mayor beneplácito, otros que generan más dudas? Sí, totalmente. Bueno, a nivel diagnóstico medio que lo tenemos un poco sabido. Argentina viene con una informalidad laboral bastante alta en el último tiempo, incluso que viene creciendo. Un mercado que se ha estancado en términos de creación de puestos del sector privado formal y un crecimiento muy fuerte de los trabajadores independientes. Ese es un poco el diagnóstico de lo que viene pasando en el último tiempo, con un desempleo en torno a 7,6%, que no es de los picos que ha tenido Argentina, pero es un desempleo que vino subiendo un poco en los últimos años. En términos generales, la reforma apunta... Sí, ahí tenés un punto, porque parecería no ser un problema realmente el tema del empleo. De hecho, lo que se ve en muchos casos es pluriempleo en función de salarios que son bajos y de una alta informalidad, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, cuando vos ves las estadísticas de cantidad de horas trabajadas, por ejemplo, en las economías de plataforma, de transporte o de delivery y demás, lo que se ve es que son más trabajos parciales que trabajos totales. Claro. Si la gente no agarra y destina todo, cambia de un trabajo a otro directamente las 8 horas, sino que es más esto que vos decías, para complementar un salario, hago, por ejemplo, 2 horas o 3 horas de transporte o una actividad independiente de este estilo. ¿Por dónde vienen las reformas? Bueno, una parte es algo que no le había salido al gobierno en la etapa anterior. Ellos habían querido hacer una especie de cambio entre la indemnización y el fondo de cese laboral, así como lo tiene la construcción hoy. Ahora están dando un incentivo mayor a que esto suceda y una obligatoriedad, que es básicamente: te reduzco 3% los aportes que tenés que pagarle al sistema de seguridad social, con lo cual eso sería un ahorro para el empresario, pero a su vez ese 3% tiene que ir destinado a un fondo de asistencia laboral, que sería básicamente para, si hay despidos, ya directamente usarías ese fondo. Después hay algunos cambios en lo que tiene que ver con la legislación de... ¿Y ese fondo se sabe bien quién lo va a terminar manejando? Pues esa plata no entra al ANSES. Bueno, ese es el punto, ¿no? Hay 2.000 millones de dólares anuales que van a desfinanciar un sistema que ya está desfinanciado y que ya tiene un problema enorme, con lo cual ese es un gran interrogante, porque no solo es quién lo administra, sino cómo se va a compensar lo que va a perder la ANSES de recibir ese dinero. Y es un punto muy importante. Tal cual, porque la ANSES ya está desfinanciada, con lo cual de alguna manera tenés que ver... Uno podría pensar que si esta reforma tiene y es efectiva en formalizar gente, eso te podría dar nuevos aportantes del sistema. Si eso no ocurre, difícilmente puedas reemplazar los aportes que hoy tiene uno hacia otro. Nicolás, te quería sumar también a esta charla, a este debate, porque hay otros capítulos que tienen que ver justamente con bajar la litigiosidad. Digo bien así, efectivamente. Y además la transferencia de una parte del fuero a la ciudad de Buenos Aires. Sí, se acaba de incorporar el artículo 91, donde lo que busca es básicamente trasladar la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. O sea, lo que hoy son 80 juzgados y 10 salas, 10 salas, digamos, de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, van a pasar a ser solamente 10 juzgados en la ciudad de Buenos Aires, lo cual hoy ya se está advirtiendo porque, digamos, de los 80 jueces de primera instancia hay solamente 49 en funcionamiento, digamos, ejerciendo... O sea, esto le daría la posibilidad a la ciudad de nombrar jueces en un fuero que los sindicatos, digo, que controlan, pero de donde tienen más de un amigo, digamos. Hoy la justicia nacional está prácticamente vaciada, tardan mucho los juicios, faltan jueces, faltan camaristas y bueno, con este nuevo artículo 91 se da como una especie de plazo de 5 años donde se va a efectuar finalmente el traspaso y se va a ver, o sea, creo que la parte colectiva va a quedar en la justicia nacional y el resto individual, la parte individual va a pasar a la ciudad. Pero además introduce muchas modificaciones justamente para tratar de poner cota, ¿no?, a lo que tiene que ver con no solamente por qué se inicia el juicio, sino también los montos, los plazos, la manera en que se indexan. Por supuesto que creo que tiene que ver con el IPC más el 3% anual, ¿no? IPC más el 3% es la tasa que se propone, pero por otro lado también hay una parte que es gravísima, que entiendo va a ser atacada de inconstitucional inmediatamente, que es el pago fraccionado en cuotas, o sea, las condenas donde un trabajador luego de litigar X cantidad de años tiene que financiar al condenado, como si fuese un plan, digamos, de un electrodoméstico en 12 cuotas. Por otro lado, también se restringen mucho las condiciones, digamos, de reclamo, las situaciones de reclamo que antes eran claras. Por ejemplo, un trabajador terciarizado, donde antes, digamos, podría tener
la posibilidad de accionar contra la empresa que lo contrató y contra el usuario, o sea que había una responsabilidad solidaria. Bueno, hoy eso se elimina en las plataformas digitales también son consideradas como obligaciones, como relaciones de trabajo autónomas, cuando en muchos países son consideradas como relaciones de trabajo claramente dependientes, donde hay una persona que le da órdenes, que le paga, que le da instrucciones, que le dice cuándo viajar, cuándo no viajar. Entonces, este proyecto básicamente que no está tratado por especialistas en la materia, sino que es más una cuestión política. ¿Cómo va a funcionar el tema del banco de horas? Eso es algo que le preocupa sobre todo a los más jóvenes. Dice, bueno, puedo trabajar 12 horas y 12 horas el lunes, 2 horas el martes y tener efectivamente todos los fines de semana largo de 3 días. Bueno, eso se va a terminar arreglando con el empleador. O sea, lo que va a pasar ahora, a diferencia de lo que ocurría antes, si es que esta ley prospera, es que los acuerdos entre trabajadores y empresa van a estar por encima del convenio colectivo de trabajo. Que hoy eso legalmente no está. Resiste ni mucho. Bueno, exactamente. Entonces hay que ver si esto termina saliendo o no. Entonces hoy, ¿qué pasa? Vos haces un acuerdo con una empresa, pero si evidentemente algo sale mal o no prospera, bueno, vos el convenio colectivo de trabajo rige por encima de eso. Hoy lo que quieren es que este convenio por empresa tenga de alguna manera mayor injerencia y que puedan así hacerse este tipo de acuerdos, que lo que hacen es, bueno, establecer una columna vertebral, si se quiere, convenio colectivo, y que la empresa pueda ir en determinados puntos, por ejemplo, la cantidad de horas, o por ejemplo, los premios, o por ejemplo, esas cosas, ir cada uno definiéndolo con empleado y empleador. Ahí se pierden las horas extras, o sea, el que hace horas extras, si hoy las cobraba y formaban parte en algún punto de su sueldo, las termina perdiendo, ¿le van a decir, tómate un día de descanso? Entiendo que si supera ese plazo de la cantidad de horas, debería pagarse igual, quizás. Sí, hay una realidad. En primer lugar, lo que es el trabajador que tiene que ir a negociar con una empresa, viola, digamos, un principio básico del derecho al trabajo, porque, digamos, acá lo que se busca es generar un equilibrio y una igualdad. Entonces, un trabajador que está en inferioridad de condiciones cultural, económicas, en estado de necesidad, lo que va a negociar siempre va a ser para menos. Justamente el derecho al trabajo, a diferencia del derecho civil, lo que busca es equilibrar a dos situaciones que son diferentes. Y respecto del banco de horas, yo creo que es un retroceso muy grave porque va a alterar la situación personal, familiar del trabajador, porque un día le van a decir, bueno, hoy trabaja 10 horas, mañana trabaja 5, después 4, lo mismo con las vacaciones que van a estar fraccionadas. Entonces, lógicamente, hoy esta reforma lo que lleva es a que los pocos que consiguen trabajo lo hagan de manera más peor, digamos, en peor manera. El fraccionamiento de las horas extras o de las horas en líneas generales, lo único que va a hacer es generar, no es que va a estar atado a la productividad, sino que lo que va a afectar es la situación o las condiciones de vida personales del trabajador, ¿no? Ahora, sumate también, Claudio. Ahora, esta particularidad que es lo que comentaba Santiago, de poder hacer acuerdos por empresa, por zona, ¿no permite una mejor sintonía fina para cada trabajador de sus necesidades? Lo que pasa es que justamente hay siempre desigualdad. Es lo mismo que con el fondo del cese laboral, que se lo van a proponer al inicio de la relación de trabajo. El trabajador, para poder trabajar, va a aceptar todo. Es lo mismo con los trabajadores que están sin registrar. No es que el trabajador viene y pide, yo estoy sin registrar, o que el empleador, mismo el empresario, dice, yo voy a tomar a alguien para tenerlo en negro. La realidad es que la carga contributiva que tienen los empleadores, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, de 1 millón de pesos de un salario, 800.000, entre 700.000 y 800.000 se lo lleva el Estado y el trabajador cobra más o menos 850.000. Entonces el problema está ahí. Hoy lo que se hizo y lo demostró la 27742, que fue aprobada el 9 de julio del año pasado, no fue, digamos, de ninguna manera bajar la litigiosidad, sino generar mayor imprevisibilidad. Sacaron las multas, entonces lo que está sucediendo ahora es que esas multas en realidad son condenas por daños y perjuicios. Es lo mismo que un empleador o una persona normal no pague impuestos, entonces obviamente va a haber una sanción. Ahora, acá hay un punto que me parece que es interesante, que es, por un lado, la legislación nueva, la reforma, o la modernización, como le llama el gobierno, lo que pretende es, en algunos sectores, contemplar situaciones particulares. Por ejemplo, la idea de que haya salarios que respondan a situaciones regionales, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, lo que te dicen, por ejemplo, las pymes es, sí, van a contemplar eso, pero no van a contemplar la realidad de las pequeñas y medianas industrias, y esta es una legislación que es igual para grandes empresas que para pequeñas y medianas empresas que no tienen la misma situación ni las mismas restricciones. Y esto me parece que es parte de
meollo de la gran discusión que se va a dar en este debate. Quiero la otra campana, porque sé que justamente, Santiago, vos hablas mucho con empresas, con empresarios, que asesorás a empresas grandes y chicas también. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo reciben? Yo te diría que las empresas más grandes son las que, bueno, las que más tenían estos problemas así, si se quiere, o sindicales o gremiales, delegados y demás, y que es un poco los que han tenido injerencia en la reforma. Las empresas más chicas me parece que no, y ahí lo mencionaban previamente también, estás dejando una parte importante que es todo el trabajo independiente que queda fuera, digamos, queda explícitamente fuera de lo que es el convenio colectivo, digamos, la ley de contrato de trabajo, y no se está armando nada para toda esa parte. Entonces ahí es como que para mí queda todavía un vacío en un montón de empresas y trabajo generado en el último tiempo, que es que yo te digo, che, creció un montón el monotributo, pero no estamos teniendo en cuenta, digamos, y no estamos cambiándole nada a esa Salvo el porción. tema de poder acotar el tema de los juicios, ¿no? Que por ahí una pyme, si tenía 4 empleados, uno le hace un juicio, eso es tremendo, cerrar, y sobre todo lo que vos decís de la discrecionalidad por ahí, dependiendo en qué juzgado caiga y demás, es un problema. Tiene justamente en el costo? Porque algunos empresarios me dicen entre un 10 y un 15% impactan justamente los juicios en lo que tiene que ver con las contribuciones que hace. Es que la verdad depende mucho cuándo termine siendo la sentencia y cuánto sea el coeficiente que te apliquen. Ahora déjame decir, sí, para adelante hay algo interesante, que es que los nuevos empleos van a poder entrar con una registración bastante baja, lo cual obviamente invitaría a la formalización. El tema es ver si hay zanahoria por un lado, pero palo también por el otro, digamos, de alguna manera, porque si vos haces, che, yo te invito a formalizar, pero no hay demasiado incentivo a hacerlo porque no vas a tener consecuencias si no lo haces, bueno, eso va a quedar medio trunco, digamos, y eso es un poco lo que hay que evitar, creo. Sí, a mí me parece que a esto que estabas mencionando, Santi, hay que agregarle todo lo que tiene que ver con la litigiosidad en términos de cuál es hoy la imprevisibilidad que tiene. Y esto, muchas empresas lo que están mirando es, si me bajás hoy litigiosidad, si me bajás hoy el tope indemnizatorio, bueno, también mi empresa vale más. Y este también es un punto donde están presionando, sobre todo grandes empresas, mucho más que las pymes que tienen otra realidad y para las cuales ellos insisten, no nos va a resolver los problemas que hoy tenemos de empleabilidad y de capacidad productiva y de competencia, porque esto está más pensado para el gran mundo empresario. Sí, hoy, perdón, tengo una última aclaración. El 9 de julio del año pasado se aprobó la ley 27742, donde eliminan todo tipo de sanción por falta de registración, la 24013 o 25323. El empleo no creció y justamente lo que pasó ahora es generar imprevisibilidad. Antes había por lo menos una tarifación, hay un cálculo desde el año 91, cuando se crea la ley, que ahora no existe. Entonces, todo esto lo que lleva a que después... Sí, eso que vos marcás es algo que insiste mucho la oposición, que no con el cambio justamente de las normas termina empujándose el empleo, sí con las condiciones el propio autor intelectual del proyecto, que es Julián de Diego, lo primero que dijo es, no esperemos que esto sea el generador de empleo. El generador de empleo va a hacer que la economía crezca y que haya otras condiciones. Digo, esto es una base sobre la que se pretende generar condiciones para que haya más inversión, para que se genere empleo. Pero lo cual se vincula directamente con lo que vamos a ver. Tenemos unas placas. Tiene que ver con lo que está incluido dentro de la reforma laboral, que tiene que ver con menores percepciones para el propio Estado. Confían desde el gobierno que esa plata termine de alguna manera dinamizando justamente lo que tiene que ver con la economía. Ayúdame acá, Santi, a sí, desarrollarlo. En efecto, bueno, acá tenés dos partes. Primero hay que ver cuál directamente tiene alcance a grandes y medianas empresas. Después hay un régimen que es especial para medianas empresas, sobre todo en lo tributario, amortizaciones aceleradas y demás. Pero acá, un poco sí, lo que están haciendo, como te mencionaba, es una reducción de algunas contribuciones patronales. Acá se ve del 20 al 17,4, que esto es lo que te decía también de ese 3% que va a haber, que directamente va a ir a otro fondo, que es el fondo de asistencia laboral. En industrias y pymes lo mismo. Y después el aporte de obra social, que sí va a bajar del 6 al 5%. En promedio, ¿no? Hay algunas áreas que bajan casi 2 puntos y otras 1 punto. Totalmente, absolutamente. Pero esto no es lo que correspondería para la nueva registración. Para nuevos registros, por 48 meses van a ser contribuciones mucho más bajas, incluso de hasta 5% en total de lo que se va a pagar. Lo que sí, reitero, es lo siguiente, es ¿qué incentivo hay hoy si una empresa contrata por monotributo, que es lo que está pasando, y hasta el Estado está contratando por monotributo en muchos casos, a pasarse a un nuevo sistema?
esto no contempla justamente a los trabajadores estatales que están excluidos de la discusión de esta ley, ¿no? Claramente deberían entrar, digamos. Hoy vos mantener una relación de contrato de trabajo, digamos, no blanqueada y todo por monotributo, es cada vez más usual, pero no corresponde por ley. E incluso el propio Estado lo hace de esa forma. Incluso te tiene a veces varios años hasta que te termina. Sí, por eso. Son contratos que se van renovando año a año. Termina siendo planta, puedes estar pasando por lo menos 5 años. De hecho, para Sturzenegger no está mal, y él te lo dice, bueno, el cálculo que se hace de pérdida de empleo, lo que no está contemplando son los que han pasado a ser monotributistas. Claro, obviamente que la condición de trabajo de quien es monotributista es muy diferente de quien es un empleado con trabajo registrado en blanco, con todas las protecciones que tiene eso. O sea, acá hay una oportunidad para que esos monotributistas pasen a este nuevo sistema por lo menos por 48 meses y que después se incorporen al sistema más formal y que paga todo. La pregunta es, ¿cuál va a ser el incentivo para hacer esa transición o no? Entiendo que dentro de la ley también hay un capítulo que tiene que ver con baja de impuestos de los automóviles. Sí, hay mucho que tiene que ver como de otra materia y que es incluso que podía venir dentro del proyecto de inocencia fiscal y me parece que terminó colado también. Inocencia fiscal va a entrar el mismo que había entrado a mediados de este año, que finalmente no se aprobó. Se presentó de hecho en comisión de presupuesto con Esper. Va a ser básicamente lo mismo, muy probablemente no haya modificaciones y se trate ahora. Y después tenés ciertas bajas tributarias, y es lo que te decía, venía una especie de queja por el lado de las empresas medianas y más chicas que decían, yo también quiero parte de ese RIGI que veo que para las empresas grandes a nosotros no lo están dando, y acá hay algunos conceptos de baja de algunos impuestos, eliminación de algunos impuestos, como por ejemplo el automotriz, que es un impuesto interno, está viendo si el de bebidas también va a ingresarse o no dentro de esto, y después, por ejemplo, amortizaciones aceleradas o devolución de IVA a crédito más rápido para las empresas. Hoy hay muchas empresas que, por ejemplo, pagan IVA, van acumulando crédito y no se lo pueden tomar a cuenta. Bueno, esto te permitiría que en el caso de empresas más chicas ahí tenemos puedan justamente tomarse los impuestos que se quitan para servicios de telefonía celular y satelital y objetos suntuarios. Esto haría que bajen también un poquito más los teléfonos, que dicho sea de paso empieza a regir a fin de año, ¿no? Correcto. Una baja para los importados. Se elimina el cargo en entradas de cine que estaba destinado a financiar al Inca. Acá hay un recorte importante y probablemente también haya movilizaciones y protestas de sectores vinculados a la cultura. Nosotros hicimos un cálculo aproximadamente del costo fiscal total del paquete, está cerca de 0,8-0,9 puntos del PBI. Pensando que el gobierno este año va a terminar con un superávit de 1,6, si vos le sacás 0,9 vamos a poner, bueno, vamos a tener que ver cómo se llega al 1,5 que quieren llegar para el año que viene. Por eso deberíamos ver, bueno, si bajás por un lado impuestos, si es crecimiento, si es inclusión de nueva gente en el sistema. Por eso no está tan claro cómo vas a llegar ahora al nuevo superávit. Que no solo está prometido, sino comprometido con el Fondo Monetario. Claro, sí, totalmente. Por supuesto. Te quería preguntar, Nicolás, dicho sea de paso, si ves en algunas de estas cuestiones motivos para que desde la oposición terminen después judicializando la norma en caso de ser aprobada. Bueno, hay un montón de normas del proyecto que desde ya son inconstitucionales. O sea, básicamente se está violando el artículo 23, todo lo que refiere al derecho de propiedad, lo que habla en relación a al pago fraccionado de las indemnizaciones. Todos somos iguales ante la ley y la realidad es que si no hay incumplimiento no hay ninguna condena. O sea, no es que hay una litigiosidad donde aparecen los juicios porque sí. Cuando hay, y justamente también con relación a las sanciones, si no hay incumplimiento no hay sanción. Entonces no tiene nada que ver la existencia o no de un trabajo registrado o sin registrar si no hay una multa justamente por violar la norma. Entonces acá, que ya por eso menciono siempre la anterior ley, la 27742, que además ya desde el año 2002 que se viene haciendo esto, que se piensa que con la reforma laboral, que el trabajador es la variable de ajuste, que con eso se va a generar un marco de empleo, competitividad. La realidad es que son otros los elementos que tienen que generar empleo para que haya mayor cantidad de trabajadores en actividad efectiva. Si no, siempre se va a ir al fraude, a la simulación, y este proyecto lo que de alguna manera está justamente legitimando es eso, o sea, crear situaciones que antes eran claramente contempladas por la justicia, que es el artículo 23, que habla de todas las presunciones de las relaciones de trabajo. Bueno, ya hoy la llevan en lugar de ser relaciones de trabajo, donde un trabajador tiene una obra social. Te puedo preguntar, ¿cuántos juicios tenés hoy corriendo vos en el estudio? Yo personalmente. Sí, bueno, no sé, entre todos, entre los socios, el estudio total. No, yo no tengo socios, pero depende. Yo trabajo en todo el país, trabajo en muchas provincias, tengo más de 300 en lo personal, pero bueno, no es una situación, no significa que
Y te entran a razón de eso, 30 entre 20 y Mira, 30 todos los meses. ¿Sabes dónde entra mayormente? Son temas de accidente de trabajo y enfermedades. Yo trabajo mucho con eso, con amputaciones, con todo lo que refiere a quemaduras, lesiones de alta complejidad. Te la complico si te pido como un número que me digas, este es el monto por el que terminan fallando o este termina siendo... No hay forma no hay manera. Yo no tengo forma de responderte eso. Primero porque hoy justamente se habla del IPC más 3, pero todavía no hay una... No, pero no a futuro, digo, hoy. No, depende de la gravedad. ¿Por cuánto terminan fallando? Depende de la gravedad del caso, no hay forma que yo te pueda decir eso, porque justamente después es en función de las pruebas, las condenas. Hay veces te rechazan la demanda. Si vos inicias una acción y no probaste un incumplimiento, se rechaza. O sea, no es que esto es automático. Hay también toda una imagen de que uno dice, bueno, inicia un juicio. ¿Qué porcentaje fallan, en contra? Vos me decís, gano de los 30 por mes que me entran, gano 20 de los... Yo si tomo un caso es porque pienso lo voy a ganar. Entonces me manejo con eso, con un criterio estrictamente profesional. Pero muchas veces me han rechazado las demandas porque no lográs probar, porque no vienen los testigos, o las incapacidades también son bajas. Yo trabajo mucho con la minería, con la pesca, con el petróleo, gente que tiene accidentes. Ingresos altos. Ingresos altos, gente joven y que tiene con lesiones muy importantes. O sea, tengo casos donde, por ejemplo, falleció un trabajador que se le cayó una puerta de 700 kilos y el accidente está filmado en el puerto en Caleta Olivia. Cosas que son, digamos, tremendas y donde el RT no paga. Entonces, claro. ¿Dónde está la mayor litigiosidad? Bueno, yo te diría que mucho más en todo lo que refiere a temas de accidentes. Vos decís que es contra la aseguradora y no contra el dueño de la empresa. Por supuesto, o sea, son acciones sistémicas. Entonces, justamente, sí. ¿Cuánto está tardando hoy en promedio un juicio laboral? Y depende, es una pregunta bastante amplia, pero calculale si tiene que ir a sentencia final entre 3 y 5 años, promedio. Y eso obviamente, el gran problema acá es que al cambiarse las tasas se han licuado mucho las indemnizaciones con lo que refiere a lo que fue la tasa. Estuvimos en un año un 200% de inflación y ahora eso está quedando, de alguna manera, con este nuevo índice, queda licuado. Bien. ¿Y cuál sería el impacto de que trasladen la justicia nacional a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar que no tienen capacidad, no tienen conocimiento, no hay especialización, y eso generaría porque, por ejemplo, todas las acciones sistémicas contra las ART van a pasar a la Ciudad de Buenos Aires y no son jueces especializados, por lo menos hasta ahora. Son 10 juzgados que van a tener que tomar el trabajo de 80 que no dan abasto. Entonces, eso ya, por ejemplo, es un elemento objetivo que va a hacer colapsar el sistema. Bueno, hay que abrir nuevos juzgados. Entonces. Santiago, metámonos con el tema de impuesto a las ganancias. También ayúdame ahí a ver qué cambia. Bueno, impuesto a las ganancias va a haber, Caputo venía mencionando un poco esto, que la idea es empezar a hacer que muchas de las operaciones o compras que haya en la economía en general puedan ser deducidas del impuesto a las ganancias. Eso viene como una idea que tiene ya hace bastante para poder de alguna manera formalizar más la economía. Después quieren justamente que los rendimientos derivados del alquiler y compra-venta de inmuebles ahora no tengan impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Yo compro un inmueble a 100, lo vendo a 120, si eso me genera un rendimiento, bueno, eso antes pagaba ganancias, ahora no paga. Eso es para individuos. Ganancias. Sí, correcto. ¿Eso es para inmuebles comerciales o vale para todo alquiler? No, por lo que entiendo vale para todo. Debería ver si en el proyecto cambia algo, pero me eso es muy interesante porque mucha gente que tenía todo el circuito de alquilaba sin contrato, cobraba en negro, hacía sus gastos para poder también en negro y a veces incluso fuera del país para no terminar enganchado con... Sí, la pregunta ahí, ahí se meten temas legales. Termina siendo un blanqueo en parte de la norma, ¿no? En gran parte sí, vamos a ver si tiene efecto o no, pero yo creo que, cuando uno piensa en el impuesto de ganancias y en el sistema tributario en general, ¿por qué solo el salario paga ganancias en tal caso? Quizás la compra-venta de un inmueble también debería pagar ganancias o no. Bueno, ahí es un poco entender cuál es dentro de lo que es derecho tributario, si tiene sentido o no que suceda. Bien, sí. pero ese sería, me parece, el cambio principal en este caso, en lo que sería. Y después, para empresas grandes y chicas, el impuesto a las ganancias corporativas también tendería a bajar entre más o menos 5 puntos aproximadamente. Es un montón. Sí, es un montón. Eso es un montón. Y nos estamos acoplando un poco más a lo que paga el resto del mundo. En general, Argentina quedó con impuesto corporativo bastante alto cuando el mundo lo fue bajando un poco en esta búsqueda de competencia entre empresas. Dos preguntas claves. Bien para la señora, bien para el que nos está mirando en este momento. ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque algo que festejan y mucho desde el gobierno es que efectivamente se vio una baja de un 95%